Buenos días, hermanos. Hoy 18 de septiembre la Iglesia hace memoria de San José de Cupertino. José María Deza, San José de Cupertino, nació en 1603 en el pequeño pueblo italiano llamado Cupertino o Copertino. Sus padres eran sumamente pobres. El niño vino al mundo en un pequeño cobertizo pegado a la casa, naciendo en un pesebre, porque su padre, Félix, que era un humilde carpintero, no había podido pagar las cuotas que debía de su casa, que se la habían embargado al haberse envuelto en el desastre económico de un conocido suyo, al que le había prestado dinero y no pudo devolvérselo, y así terminó en la miseria. Este fue el accidentado comienzo de una infancia marcada por la fe de una madre franciscana que inculcó a sus hijos las verdades de la oración y de la vida, hasta el punto de que años después José dirá que ella fue su primer noviciado. Imaginamos, por tanto, que la niñez de José tuvo que ser muy desdichada. Su madre, al quedar viuda, vio a su hijo como una molestia y una carga más para la miseria, más que un don y un regalo de Dios, una miseria. Y lo trataba con extrema dureza, porque el niño creció débil y marcado con la tendencia a la distracción y a la inercia. Llegaba a olvidarse incluso de comer, y si alguien se preocupaba de recordárselo, simplemente respondía: me olvidé. Acostumbraba a vagar por la ciudad a paso lento y desganado y mirar a todas partes, siempre con la boca abierta, de tal manera que le pusieron de apodo boca abierta, boca aperta. Nadie le quería bien a causa de su aire de simpleza y de su mal genio. Sin embargo, en lo tocante a los deberes religiosos, los cumplía con extraordinaria fidelidad y gran fervor. José era muy corto a la hora de darse cuenta de las cosas y también para el estudio, pero Dios obraría en él grandes maravillas, haciendo a través de él muchos milagros. Era tan pobre a nivel humano que apenas aprendió ni a leer. Trabajó en una zapatería, pero finalmente fue despedido. Ni siquiera para eso servía. A los 7 años, el pequeño José cayó enfermo con llagas y estuvo en cama durante 5 años. Solo se repuso cuando su madre fue en peregrinación al santuario de Santa María de las Gracias, en la localidad de Lecce, al sur de Italia, donde untaron su cuerpo con el aceite de las lámparas votivas. Ese episodio de su vida debió marcar mucho su carácter, pues desarrolló una forma de ser tan contemplativa que los niños de su pueblo no dudaban de burlarse de él, como si fuera una persona siempre fuera de este mundo. Como durante su convalecencia su madre le había contado muchas historias de San Francisco de Asís, eso generó en él un deseo de ser franciscano y de ingresar en conventos de la espiritualidad franciscana de la región. Le echaron de 3 de ellos, tanto por su delicado estado de salud como por su carácter más bien distraído y ausente. Solo le admitieron en el convento de Grotella, donde vivía ya un tío suyo. Allí le encargaron prepararse para ser sacerdote, lo cual era para él todo un imposible, porque no servía para los estudios el pobre. Sin embargo, solo servía para orar y mortificarse. Ayunaba todos los días. A los 17 años pidió ser admitido de franciscano, pero no lo consiguió. Pidió que lo recibieran en los capuchinos y fue aceptado solo como hermano lego. Pero después de 8 meses fue expulsado porque era en extremo distraído. Dejaba caer los platos cuando los llevaba al comedor, se le olvidaban los oficios que se le habían puesto, parecía que estaba siempre pensando en otras cosas, que estaba fuera de sí. Sin embargo, era muy piadoso, pero se le olvidaba todo y todo le salía mal. Su vida fue una vida de humillaciones. Otra vez tuvo que irse de este convento. Nuevamente fue admitido con los franciscanos como un oblato para cuidar de una mula, pero se le permitió aspirar al sacerdocio. Los estudios fueron para él un suplicio. Cada examen era un fracaso, pero su progreso en la virtud
eran extraordinarios. Vivía continuamente en éxtasis. Lo inútil le hizo de nuevo que lo echaran del convento. Al verse desdichado, buscó refugio en casa de un familiar, que era un tío suyo, pero él lo declaró que no servía para nada, que no era bueno para nada, y lo echó a la calle. Se vio entonces obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa. Su madre no sintió por él ni el mínimo sentimiento, porque lo consideraba un inútil, y para deshacerse de él le rogó insistentemente a un pariente franciscano que lo recibiera como mandadero en el convento. Sucedió entonces que José obró Dios en él un milagro tan grande que ni él ni nadie se lo hubiera imaginado. Lo recibieron los franciscanos como obrero, lo pusieron a trabajar en el establo y empezó a desempeñarse con notable destreza en todos los oficios que le encomendaban, cuando anteriormente manifestaba ser un inútil. Pronto, con su humildad y su amabilidad, con espíritu de penitencia y amor a la oración, se fue ganando la estima y el aprecio de los religiosos, y en 1625, por votación unánime de todos los frailes de la comunidad, fue admitido como religioso franciscano. Lo pusieron a estudiar para presentarse al sacerdocio, pero le sucedió que cuando iba a presentarse a los exámenes, no sabía responder. Llegó uno de los exámenes finales, y el pobre Fray José, la única frase del Evangelio que era capaz de memorizar y explicar completamente era: bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Estaba tan asustadísimo frente al examen que iba a hacer que el jefe de los examinadores dijo: voy a abrir el Evangelio al azar y la primera frase que salga, esa es la que tendrás que explicar. Abre el Evangelio al azar y resulta que la frase que le sale es: bendito sea el fruto de tu vientre. Hasta en eso Dios tuvo misericordia con él. Y llegó el examen final definitivo, que lo hacía el obispo, para quienes decidían ser ordenados. Y los primeros 10 fueron examinados por el obispo y respondieron tan maravillosamente a las preguntas que les hizo el obispo, que suspendió el obispo el examen de los demás, diciendo: ¿para qué seguir examinando a los demás si todos se encuentran tan formidablemente preparados? Y por ahí estaba la puerta por la cual Dios permitió que José fuera ordenado, admitido al sacerdocio, él que se encontraba temblando de miedo porque no sabía lo que iba a responder. Y se libró de esa manera providencialmente de lo que para él iba a suponer una catástrofe total. Fue ordenado sacerdote en 1628. Se dedicó a tratar de ganar almas por medio de la oración y de la penitencia. Sabía que no tenía cualidades especiales ni para predicar ni para enseñar, pero esta deficiencia la suplía ofreciendo grandes penitencias y muchas oraciones por los pecadores. Jamás comía carne ni bebía ningún tipo de licor. Ayunaba a pan y agua todos los días. Se dedicaba con gran esfuerzo y consagración a los trabajos manuales y más pobres y humildes de la casa. Desde el día de su ordenación sacerdotal, su vida fue una serie ininterrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas, sucesos sobrenaturales, en un grado tal que no se conoce otro santo con tan gran cantidad de milagros y hechos sobrenaturales. Bastaba que le hablaran de Dios o del cielo o de la Virgen para que se volviera insensible a lo que sucedía a su alrededor y se arrobaba en éxtasis. Ahora se entiende por qué tan de niño era tan distraído y siempre con la boca abierta, como decíamos antes, como si estuviera en otro mundo. Un domingo, la fiesta del Buen Pastor, se encontró con un corderito y se lo echó al hombro, y al pensar en Jesús, el Buen Pastor, se fue elevando a los aires con el cordero incluso sobre sus hombros.
Este don de la levitación Dios se lo ha concedido a más de 200 santos. Estos santos, cuando entran en contacto con Dios o con la Virgen en la oración, se elevan desde el suelo, sin ninguna fuerza física que lo esté llevando, considerándose como un regalo que Dios da a ciertas almas muy espirituales. San José de Cupertino tuvo muchísimos momentos de levitación y de éxtasis. Sucedió un día que llegó el embajador de España con su esposa y lo mandaron llamar para hacerle una consulta espiritual. Este vino corriendo, pero cuando ya iba a empezar a hablar con ellos, vio un cuadro de la Virgen que estaba en lo más alto del edificio y, dando su típico pequeño grito de éxtasis, de admiración, se fue elevando por el aire hasta quedar frente al rostro de la sagrada imagen. El embajador y su esposa contemplaban emocionados semejante suceso que jamás habían visto. El santo rezó unos momentos y luego fue descendiendo suavemente hasta el suelo y, como avergonzado, se fue corriendo a su habitación y ya no habló más en ese día. En otra ocasión, en el convento de Ósimo, donde él vivía, donde pasó sus últimos 6 años, un día los demás religiosos le vieron subirse hasta la estatua de la Virgen que estaba a 3,5 metros de altura y darle un beso al niño Jesús. Y allí, junto a su madre y al niño, se quedó un buen rato rezando con intensa emoción, suspendido en los aires. Otro don sorprendente era su poder sobre los demonios, a los que conminaban el nombre de Cristo. Llegó a liberar a varios posesos que le llevaban a su convento. Aunque no se sentía con fuerza para esto, lo hacía por obediencia a sus superiores. También fue un gran confesor. Dios le dio el don de conciencias, de conocer lo que había en el alma de las personas, y sin que le dijeran nada, podía saber lo que pasaba en sus almas y lo que pesaba en su conciencia. Y si le ocultaban un pecado, al igual que pasaba con el Padre Pío, igualmente lo decía, haciendo que el penitente lo reconociese y se arrepintiese. También tuvo el don de bilocación, que hizo que, ante el estado ya de moribunda de su madre, mientras estaba en su celda, la visitó y la estuvo asistiendo. Más de una vez se vio multiplicar panes y miel. Más de un enfermo y moribundo salió de su presencia totalmente curado. A veces, con solo besar su crucifijo, sin que el santo dijese nada o hiciese nada especial, eran curados. También tuvo el don de profecía y conocía cosas que iban a suceder y anunció, por ejemplo, las muertes de los papas Urbano VIII e Inocencio X. También los animales sentían por él un especial cariño, como no, era franciscano. Pasando por el campo se ponía a rezar y las ovejas le iban siguiendo a su alrededor y escuchaba muy atentas sus oraciones. Las golondrinas en grandes bandadas volaban a su alrededor y sobre su cabeza y lo acompañaban por las calles. San José de Cupertino tenía con tanta frecuencia éxtasis que durante la misa, cuando rezaba los salmos, se suspendían en los aires. Durante los 17 años que estuvo en el convento de Cortella, sus compañeros de comunidad presenciaron más de 70 éxtasis de San José. El más famoso sucedió cuando 10 obreros deseaban llevar una pesada cruz a una montaña y no lo lograban por el peso. Entonces José se elevó sobre los aires con su cruz y la llevó hasta la cima del monte. Desde entonces los éxtasis y los favores milagrosos hacia cuantos a él acudían se multiplicaron. Y eso, cómo no, provocó muchas envidias en muchos. Y fue denunciado ante la Santa Sede, ante la Santa Inquisición, que lo llevaron a juicio. Los inquisidores lo examinaron durante 2 semanas, en largas sesiones. Le arguyeron todo tipo de cuestiones teológicas, hasta las más intrincadas y difíciles. Y de todas, él respondió con acierto, por lo que proclamaron su inocencia y sabiduría y ciencia infusa que Dios había puesto en su conciencia y en su alma. Como la fama de su portento se extendía, el ministro general de la orden lo llamó a Roma
Una vez sucedió que como los éxtasis no cesaban, estando en audiencia en la presencia del Papa Urbano VIII, se elevó en éxtasis. Parecía que su carne mortificada, estaba ya exenta de las leyes de la gravitación. A estas cosas él no le daba importancia. Se consideraba el último de todo y como un burro, y asimismo se llamaba él, no Fray José, sino Fray Asno, Fray Burro. Los últimos años de su vida fue enviado por sus superiores a distintos conventos alejados de la presencia de la gente, para que no fuera tan visitado. Pero la gente descubría dónde estaba y corrían hacia él. Y volvían a enviarlo a otros conventos más apartados aún. Él sufrió muchos meses de sequedad espiritual y de aridez, como Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero a base de mucha oración y mucha humildad, mucha meditación de la oración y de la palabra de Dios, Dios le volvía a conceder tiempos de paz en su alma. Quienes venían y le consultaban problemas espirituales, siempre les daba el siguiente remedio: rezar, rezar, rezar. No cansarse nunca de rezar. Que Dios no es sordo, ni el cielo es de bronce. Todo el que pide, recibe, decía él, aludiendo a Jesucristo en el Evangelio. En los últimos años de su vida, el día de la Asunción de la Virgen del año 1663, un mes antes de su muerte, celebró su última misa. Y celebrando la misa quedó suspendido en los aires, como si estuviera con el mismo Dios en el cielo. Muchos testigos presenciaron este hecho, y después de esta éxtasis quedó tan, agotado y cayó tan enfermo que ya no salió de esa enfermedad, muriendo. Su estómago se negaba a recibir ningún alimento y los arrojaba al instante. Solamente podía recibir la comunión que se le dio como viático el 8 de septiembre. Sus últimas palabras fueron para la Virgen: «Móstrate ese, madre, muéstrate que eres madre». Y el 18 de septiembre de 1663 entregó su alma a Dios. Contaban los frailes que aquel perfume milagroso que indicaba su presencia en los conventos, también le sucedía al Padre Pío, se difundió durante muchos años. Se difundió en la casa y duró en el convento muchos años. Murió finalmente el 18 de septiembre, como decimos, de 1663 a la edad de 60 años. 2 días después fue enterrado en la Capilla de la Inmaculada, a la izquierda del altar mayor. Las peregrinaciones y los portentos no demoraron en aparecer, siendo un flujo constante de devoción y de peregrinación. En 1688 se inició su proceso apostólico de canonización, que será aprobado 2 años después, en 1690. Un siglo más tarde, el Papa Benedicto XIV, que era rigurosísimo en no aceptar como milagro lo que no fuera verdad, estudiando cuidadosamente su vida, declaró: «Todos estos hechos no se puede explicar sin una intervención muy especial de Dios». Su cuerpo incorrupto se venera en el convento italiano de Osimo. Es abogado de los aviadores del Ejército del Aire italiano y de los astronautas. También es patrono de los estudiantes con dificultades. San José de Cupertino, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!